soy Luis Casanellas, soy padre de 2 hijos, de Lorenzo de 27 años y de Benjamín que acaba de cumplir 23. Benjamín tiene un diagnóstico de autismo desde casi los 2 años, o sea que luchamos hace 21 años con esta condición, luchamos con la sociedad, luchamos con las obras sociales y luchamos con la escolaridad. Han sido muchos años de lucha, que es particularmente una palabra que a mí no me gusta utilizar, pero creo que describe y sintetiza un poco lo que nos pasa, porque esto no es exclusivo para mí, sino lo que nos pasa a las familias que recibimos un diagnóstico de este tipo, que es primero luchar con un diagnóstico que el 99,9% de las personas desconocíamos. Si yo le preguntara a alguno de ustedes que saben del autismo, si no trabajan específicamente o no están vinculados directamente con el trastorno, seguramente no lo van a saber. Y la idea que se hace, o este mito o esta foto que hay del autismo, es de un niño mirando una pared. Por suerte, en muchísimos casos, o en la mayoría de los casos que yo conozco, dista bastante de la realidad, no es así. El autismo es, curiosamente, una condición relativamente nueva. Se sabe de otros trastornos y de otras condiciones con muchísimo más tiempo. Las primeras investigaciones del autismo datan de los años 40, del autismo de Kanner, que vinculaba a esta condición con una mamá fría. Esto es conocido como la mamá nevera. Entonces, se hablaba de que estos niños tenían esta problemática debido a esta condición fría o a esta conexión que no tiene mayor relevancia con la mamá. Todo eso fue descartado y podemos definirlo de muchísimas maneras, pero a veces las palabras nos terminan enredando y queremos ser claros en el mensaje que queremos transmitir. Básicamente, el trastorno, que también es una palabra que hay como una tendencia o como una nueva onda de llamar condición y no trastorno, porque nombrar trastorno ya da como algo malo, y los chicos, chicas, tenemos que hablar de chicas en autismo también, los jóvenes y los hombres y mujeres con autismo no son trastornados. Tienen una manera especial, diferente y única de estar en el mundo y de percibir emociones, de percibir sentimientos. Entonces podemos decir que el autismo, así como concepto breve, es una falla en la comunicación social, en las habilidades sociales, en las interacciones con otras personas, y también tienen intereses restringidos y repetitivos. Cuando yo hablo de un interés restringido y repetitivo, voy a hacer, para ser más gráfico, mención a mi hijo varias veces, que es Benjamín. Uno de sus intereses de toda la vida fueron los aviones. Entonces, este interés es restringido, ¿por qué? Porque él no se ocupa, ahora por suerte estamos en otra etapa, pero por mucho tiempo no se ocupaba de otra cosa que no fuera en ver, jugar, leer e investigar más sobre este tema. Entonces, es repetitivo y es restringido. ¿Por qué? Porque no sale de ese tema, o sea, no logra pasar a otros temas que no sean de su interés.
Por suerte, con mucho trabajo, Benjamín tuvo un tratamiento que es la mayoría de los tratamientos que tienen casi todos estos chicos, que es diferentes especialidades, fonoaudiología, psicología, terapistas ocupacionales, acompañantes, a veces para ir a la escuela y a veces también para hacer diferentes actividades de la vida diaria. Hacen todo este combo para ir mejorando todas estas áreas de comunicación, de interacción, de ampliar sus intereses. En el caso de mi hijo, por suerte, después de los aviones pudimos pasar a una línea de tren, y después de esa línea de tren, después de mucho trabajo y de mucho tiempo, pudimos pasar al fútbol. Benjamín es un hombre ya de 23 años, fue escolarizado con muchísimas dificultades, no de tipo cognitivo, sino precisamente porque uno de los déficits es el área social. Entonces, con dificultad para hacerse amigos, para que sus compañeros en la escuela lo entiendan y lo puedan acompañar y ayudar de alguna manera. Y también ahí nos metemos un poco en lo que decía antes, que a veces las instituciones no ponen lo mejor de sí para poder ayudar a la escolaridad de estos chicos. Nuestras experiencias fueron muy difíciles. En el primer año de Benjamín del secundario, casi finalizando el año, nos dicen que al año siguiente sí o sí tenía que hacer la doble escolaridad, lo cual era imposible porque además de la carga horaria que sufría Benjamín por la tarde, él necesitaba toda su batería de tratamientos. Entonces, había que afianzarlo a Benjamín en diferentes áreas, no pudiendo ir al colegio en la tarde, con lo cual nos invitaron a retirarnos de la escuela. En el mes de noviembre, entonces uno en el mes de noviembre no puede salir a buscar ninguna otra escuela a ninguna parte, es absolutamente una epopeya. Y en ese momento nosotros recorrimos 64 escuelas. 64 veces que nos dijeron no. Muchas escuelas se refugian en algo que no existe, que dicen, no, ya tenemos un chico integrado o ya tenemos 2 chicos integrados en el aula, entonces por la cantidad de chicos y por la cantidad de acompañantes excede el número por aula. Eso no es tan así. Entonces, bueno, fuimos superando como todos esos problemas. Las obras sociales a veces también, lastimosamente, y sin tener mayor conocimiento, uno todos los años debe presentar un programa de tratamiento de cada chico de acuerdo a lo que necesite. Entonces a veces las obras sociales dicen, bueno, no, vamos a recortar horas de psicología o vamos a recortar horas del acompañante o vamos a sacar horas de la pileta, con lo cual eso a los padres les crea una cantidad de situaciones que, aparte de tener que lidiar con el diagnóstico y con el problema de su hijo, se van sumando estas dificultades, ¿no? Las escolares y las dificultades de las obras sociales. Uno, por ejemplo, tiene 5 o 6 niños jugando y no va a poder decir cuál de ellos tiene un diagnóstico de autismo. Porque entre las cosas que el autismo tiene también es eso, es una condición que muchas veces no se ve, es invisible. Salvo las características, cuando hablamos de TEA también estamos hablando de un espectro. Como la palabra lo dice, el espectro empieza en 0 y es infinito. No hay 2 personas
con autismo que se comporten exactamente iguales. En el caso de Ramiro, el nieto de Marta de 17 años, y en el caso de Benjamín, de mi hijo de 23, comparten un diagnóstico, pero son personas absolutamente diferentes. Las mías, obviamente, son palabras de abuela, que como lo dije antes, hace 17 años cuando mi hija y su marido entran a la casa y nos cuentan el diagnóstico que tenían a temprana edad, 18 meses del bebé, y me asusté. Y esa noche cuando me acosté dije, no, esto es una pesadilla. Realmente es una pesadilla, me voy a despertar y esto no debe haber pasado. Lamentablemente hace 17 años que me acuesto y que la pesadilla no es así, que esto es realidad. Entonces, ¿qué me pasa a mí como abuela? Primero me asusté y después me vinculé tratando de ayudar, de acompañar, de sostener, sobre todo a mi hija y a su marido, porque como bien es mi lema en los grupos que coordinamos, siempre digo, los abuelos tienen dos caminos, y no le digo pena, ni dolor, ni sufrimiento, ni por qué a mí. La mirada es, el tema es por dos, por mi hija y por su hijo. Entonces, a veces a los abuelos nos cuesta involucrarnos por desconocimiento. Como bien decía Luis, oportunamente, alrededor de los años 40, cuando yo era muy chica, lamentablemente estos chicos, primero que no se conocía la palabra autismo, y trataban de tenerlo adentro de la casa. Estos chicos no conocían el exterior, no estaban sociabilizados. Felizmente en estos momentos, y a mi edad, puedo ver que los papás de estos niños, el aspecto autista, TEA y problemas de desarrollo, sinceramente son grandes luchadores, porque como bien puntualizaba Luis, tenemos equipo de profesionales, terapeutas, centros. En el caso de Ramiro, mi nieto, no es verbal, nunca fue escolarizado, pero felizmente tiene unos logros enormes, porque como decía Luis, esto es así, cada niño es distinto, dentro de la problemática, el desarrollo que tengan y la severidad. Pero bueno, últimamente en la Fundación Brincar estamos con una gran campaña que es rompamos los mitos, porque estos niños hacen muchas cosas, sienten muchas cosas, transmiten más. ¿Y qué nos pasa a los que estamos de este lado y los tenemos con nosotros? Hay que hacerle cambiar la mirada a esta sociedad, porque estos chicos no asustan ni alarman. A estos chicos hay que entenderlos y la sociedad nos tiene que mirar de otra manera, sabiendo que hay autismos silenciosos, callados, que se pueden llevar de la mano, salvo en el momento de sus estereotipos. Por eso el nombre de nuestra fundación es Fundación Brincar por un Autismo Feliz. ¿Por qué? Porque en el estereotipo de estos niños se manifiestan, aletean, saltan cuando sienten felicidad o de pronto tienen una sensación que no la pueden desarrollar ni expresar. Por eso desde mi óptica siempre digo, hay que tratar de ir de a poquito, pasito a paso, subiendo escalones, bajando dos, no desesperanzarse. Y bueno, nosotros tenemos varios grupos de familias, sobre todo se llaman grupos de familias totalmente gratuitos. ¿Y qué hacemos? Acogemos y nos vinculamos con esas familias para darles sostén, para acompañarlos, obviamente con todos nuestros profesionales y todo lo que se desarrolla, talleres, charlas, encuentros. ¿Por qué? Porque estos papás necesitan esas herramientas, pero necesitan la herramienta para el común denominador diario. A ver, a mí me pasa esto, a ustedes, a alguien le pasó lo mismo. Bueno, para eso estamos, sinceramente, esa es nuestra misión, estar al lado de la familia
que está teniendo esta problemática, como bien lo explicó Luis. Ramiro es totalmente distinto a Benjamín, pero en el fondo los padres sentimos lo mismo, porque hemos atravesado muchos años, muchos, y los que vendrán serán adultos. Y bueno, hay que tratar de brindarles la mejor calidad de vida que estos niños, jóvenes y adultos puedan tener. Nada más. Son tantas las cosas a derribar, pero sería interesante que todos pudiéramos empezar a conversar de neurodiversidad y de diversidad, sin etiquetas, sin autismo, sin dislexia, sin síndrome de Down, sin trastornos, sin etiquetas que solo ven la mirada de la no posibilidad. El gran cambio y el gran paradigma, hablando de todas estas cosas, es precisamente lo contrario, es ver los posibles, es ver la posibilidad. Benjamín era un chico que hacía muchos berrinches. Primero era un bebé bueno que no hacía nada, era tan bueno que llamaba la atención. Entonces, después empezaron los berrinches. ¿Por qué estos chicos hacen tantos berrinches y tienen tantos caprichos? Y la mirada de la sociedad es, uy, no lo están educando bien, no lo sabe criar, mirá, qué mal educado. No, es un chico que está intentando comunicarse, pero no sabe cómo. Entonces, un berrinche, un desparramarse en el piso en un supermercado, o subiendo o bajándose de un colectivo, es algo que le está pasando y que él no lo puede comunicar. En el caso de los chicos verbales, como es mi hijo, puede decir o pudo aprender a decir, no, no me gusta, no, no quiero, no tengo ganas de ir al colegio. Pero hay chicos que no lo pueden hacer. Entonces los padres, junto a los terapeutas, después empezamos a decodificar todas estas conductas y todos estos comportamientos que en el fondo son intentos de comunicarse. Totalmente. Entonces, todo eso lo vamos aprendiendo y todo eso nos lleva a la vida aprendiendo, y es un aprendizaje que tampoco se termina, porque también está el mito de hablar siempre del autismo en niños. Y sí, nos ponemos contentos porque entró Jorgito al secundario o terminó Gladys la secundaria, y después de los 18 años, ¿qué hacemos? La vida sigue. La parte más larga en la vida de cualquier persona no con un diagnóstico es la vida adulta. Entonces, no estamos preparados para todo eso, falta muchísimo para tratar de lograr afiatar toda esa parte que está por venir. Y por otro lado, eso es lo que nos desvela a todos los padres de niños, jóvenes y hombres y mujeres con autismo. Porque nosotros no vamos a vivir eternamente. Entonces tenemos que tratar de dejar arregladas bastantes cosas pensando en el futuro que van a tener ellos. La fundación este año cumple 10 años y el gran sueño de Soledad y de Karina, sus fundadoras, no era solamente este presente, sino era pensar en que un día Ramiro e Iván, sus hijos respectivamente, iban a ser adultos y qué iba a pasar con ellos. Entonces, la mirada de Brincar y la mirada de la casa Brincar, que es una casa hermosísima que tenemos, es empezar a ensayar la vida adulta, que no es un fin de semana que los chicos van a un spa y a pasarla bien y a jugar y a tener actividades. No, es aprender la vida diaria, es comprar para hacerse el desayuno, es hacerlo, comerlo, lavar,
es pensar en el almuerzo, la merienda, en la cena, irse a dormir, hacer la cama, bañarse, dejar limpio el baño. Todos esos aprendizajes que para algunos van a ser muy fáciles, para otros va a ser complejo y para otros va a ser muy difíciles. Pero todo eso es lo que se va a ir logrando con estos ensayos de vida adulta. Para Brincar es muy importante la familia, el pilar fundamental es la familia, pero también es muy importante la formación. Por eso siempre hay formaciones con profesionales serios, responsables, que van a la vanguardia. Hay muchísimas actividades de la Fundación. Si visitan nuestra página, nuestro Facebook, nuestras redes, nuestro Instagram, para poder ver la cantidad de cosas que la Fundación ofrece para las familias directamente, para los chicos. Lastimosamente estamos en pandemia, hay actividades que no se pueden hacer de manera presencial, pero por ejemplo, hay virtualmente un taller de amasado. Entonces, un chico puede aprender a amasar. Hay un taller de anillados. Un chico puede aprender a hacer anillados. Y así hay una cantidad de cosas. Después tenemos un directorio interesantísimo, nuestra biblioteca Brincar, donde está cargado de manera excelente y fácil, de manera muy accesible para cualquier papá, familiar o terapeuta, cualquier tema específico de autismo, conductas. Y se descarga, que se descarga automáticamente. Se descargan automáticamente y se descargan gratuitamente. O sea, la Fundación hace un montón de cosas gratis para mantener a las familias y dar sostén a las familias y a los chicos también. Con respecto a todo lo que contiene la página, tenemos una biblioteca impresionante donde obviamente se presentó el marco de toda esta situación con la detección temprana, también escritas por profesionales nuestros, que aparte de ser papás y mamás, trabajan para la Fundación. Además, hay una colección de libros, miradas, que los hemos escrito entre todos, los padres, los abuelos, los tíos, los padrinos, en fin. Es como para volcar las vivencias y que un papá que tenga esa duda y esa confusión, es como un botiquín de primeros auxilios para saber qué es lo que contiene y en qué momento uno puede tomar esa herramienta. Y quería acotar algo más con respecto a lo que decía Luis, con respecto a la casa. Y lo sé de buena fuente. Yo comienzo con Karina Morillo y Soledad Sangronis desde la primera hora. Y la misión, como bien dice Luis, convertir esa casa, no digamos en un hostel ni en un hotel, pero sí empezar a trabajar en un plan piloto para ver qué posibilidades tenemos con el futuro de que esto crezca hacia grande, gracias a nuestros embajadores que colaboran y todo donaciones y familias también que aportan. ¿Por qué? Yo me desempeñé durante muchísimos años en hospitales municipales y desgraciadamente estos niños no tienen ningún lugar acorde. Los lugares acordes prácticamente se manifiestan a base de la química. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que evitar que estos niños en el futuro, cuando van siendo grandes y más adultos, pierdan esa dignidad de que se puedan valer dentro de lo que puedan hacer de una manera lógica y normal, obviamente con sus acompañantes terapéuticos y gentes también que puedan colaborar y que los puedan asistir, pero ante todo, que puedan hacer algo por ellos, cualquier cosa, como bien dijo Luis, desde servirse un vaso de gaseosa a lavarse los dientes. Esa es la finalidad de la casa y de Brincar.
queremos que estos chicos tengan dignamente un espacio, primero que se los reconozca, que la mirada sea distinta. Y segundo, que evitemos un poco la química, si bien en muchos casos lamentablemente son más que necesarias. Esa es la lucha, y todas las familias que las conformamos, más las que tenemos en los encuentros, y lo saben, cuando yo empecé con mis grupos, empecé con niños de 3, 4 años, y yo los miraba y decía, qué rápido les va a pasar a los papás estas edades, porque el mío va para 18, y se volaron. Y ahora estamos con la problemática como Luis, con Benja, que es un chico excelente, que hace un montón de cosas, pero bueno, la independencia no es fácil. No. Esa es la finalidad de la casa. Ese es el gran sueño que tenemos. A ver, entiéndanlo, es un sueño que lo tenemos que realizar de alguna manera. Tal cual nos pasó a nosotros. Mi hijo mayor, Lorenzo, con Benjamín se llevan 4 años. Lorenzo era un chico súper activo, movedizo, todo le gustaba, en todo le interesaba. Era un chico como casi cualquier chico. Benjamín era demasiado tranquilo, Benjamín no demandaba, Benjamín podía estar todo el día sentado en el cochecito. Uno más o menos tiene una cronología del desarrollo, y si ya tiene otros hijos, bueno, a tantos meses enderezó la cabeza, a tantos meses se para, a tantos meses va a caminar, y que es una cosa que se escucha todo el tiempo con estos chicos. No hay que esperar, no esperemos, no es varón, las nenas son más rápidas. No, parece sordo. ¿Por qué no hace una consulta con un otorrino? Porque a lo mejor es algún problema del oído. Y nada de eso está pasando. Están pasando otras cosas. Entonces, no responder al nombre es una señal. No señalar con el dedo es una señal. No mirar. Una disfunción con un juguete. A cualquier chico le das un auto y lo primero que va a hacer, va a querer hacerlo andar. Generalmente un chico con posible diagnóstico de autismo va a agarrar el auto y lo va a dar vuelta y se va a concentrar en jugar con la rueda. Y si uno lo deja, puede estar el día jugando de esa manera. Entonces o ponerlos todos en fila, bien prolijitos, y o ahí mirarlos. Claro, hacer una fila de autos, hacer una fila de peluches, hacer una fila de rastis. Benjamín, una de las primeras cosas que nos llamaba la atención era que con un ladrillo de color azul, uno solo, donde él estaba lo ponía al lado. Siempre ponía ese rasti al lado de él. Y cuando se lo queríamos tocar, o cuando se los tocábamos, se volvía loco. Hacía un berrinche terrible. Entonces, estas son cosas que uno puede ir tomando en cuenta. De no responder el nombre, de parecer sordo. A veces hay chicos que empiezan como a querer balbucear o hablar, y eso en un momento se pierde completamente. Hay como 2 formas muy generales, hay muchas formas, pero hay como 2 formas muy generales de presentación del diagnóstico, que es un desarrollo tardío, en las pautas de crecimiento y de desarrollo tardío, como lo hizo mi hijo. A todo llegó después, todo lo hizo más tarde. Y hay otra manera de presentarse, que creo que es bastante terrible, que es que un niño viene haciendo un desarrollo típico, un desarrollo normal, y entre los 18 y los 24 meses, entre el año y medio y los 2, el chico pierde todo. Entonces, dejó de hablar, dejó de controlar esfínteres, dejó de mirar, y uno no entiende nada. Dice, ¿qué pasó? Porque es como que un chico tuviera un botón y se resetea. Entonces vuelve todo a cero. Entonces,
También hay patrones de movimientos extraños. Un movimiento muy habitual y una de las primeras cosas que nos llamó la atención en nuestro hijo fue amacarse, hacer este movimiento que se llama rocking, que después uno va aprendiendo y en realidad el mundo para ellos, el ruido para ellos es muy caótico. Entonces, los sentidos en la mayoría de estos chicos están exacerbados, sienten mucho, oyen mucho, los ruidos alta sensibilidad. Los ruidos los atraviesan. Hay chicos absolutamente sensoriales y hay chicos que no. Mi hijo, por ejemplo, no tiene mayor problema con los ruidos, sí tiene problemas con los gentíos, no le gustan lugares que haya mucha gente, no le gustan las aglomeraciones. Hay otros chicos que no, que al contrario. Pero bueno, uno de los temas que se vinieron hablando también es el tema de la pirotecnia, de los estruendos, que es malísimo para ellos. Esto que les decía de la hiper o la hiposensibilidad, depende de los estímulos. Una señal muy fácil, no la sonrisa social, no responder a la sonrisa. Uno agarra un bebé, lo empieza a mirar, se sonríe, y un bebé que se conecta va a fijar la mirada y en algún momento va a sonreír. Bueno, todas esas pautas nos podrían estar como dando un llamado de atención para consultar. Muchas veces no quiere decir de que esto necesariamente termine en un diagnóstico de autismo, pero es hacer la consulta a tiempo. Por ejemplo, yo puntualizo mucho en lo lúdico, jugando con un niño, como sea, lo que sea, se van descubriendo un montón de cosas. Y aparte, las familias tenemos y hemos tenido una base muy importante que son los pictogramas. ¿No es cierto? Sí. Hemos llegado a empapelar la casa con los dibujitos, marcándole el camino, vamos al baño, bájate el pantalón, sentate, lávate las manos, apaga la luz. Son pequeñas cosas tontas, pero que se descubren. ¿Y qué le pasa a esa criatura, a ese niño, a ese joven? Tal vez con un pictograma pueda señalar y pueda ir a la heladera a buscar un vaso dibujado de un jugo y no le puede decir a nadie, quiero jugo, quiero una gaseosa. Son pequeños detalles que nos van nutriendo y sirven para que se pueda desarrollar. Y algo muy importante, que los podamos entender, porque hay que entenderlos y acompañarlos. ¿No es cierto, Luis? Lo hemos vivido, sí. ¿No es cierto? Sí. Hiciste un señalamiento muy importante, muy importante, el del juego, porque estos chicos juegan solos y juegan de manera repetitiva y reiterativa, como dije el ejemplo, ¿no?, de las ruedas del auto o el ejemplo del ladrillo. Si uno los deja, pueden pasarse todo el día haciendo eso. Horas. Entonces, hace relativamente poco tiempo hay una especialidad que se llama pediatría del desarrollo. Entonces, si uno tiene alguna duda, hay que sacarse el verbo esperar de encima. No hay que esperar, hay que actuar. Entonces, o bien una consulta con un pediatra del desarrollo, o si no, una consulta con un neurólogo. Un neurólogo que esté abocado a este tema. Hay muchos neurólogos, como dentro de otras especialidades, que dentro de una especialidad se abocan a determinadas enfermedades, patologías o condiciones. No todos los neurólogos saben de autismo. No todos los psiquiatras tienen buen manejo de la medicación en el autismo. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos y muy específicos, pero no dejarse estar. Hay, en estos criterios de alarmas, uno puede decir, bueno,
a veces se lee, ¿no? Si tiene 10 de estas alarmas, podría ser un posible diagnóstico. No vayamos por ese lado. Hagamos lo que corresponde. Si uno tiene una duda, tiene que consultar, tiene que ir al profesional que corresponda. Si ese profesional no le pareció o no le gustó, siga su intuición, vaya a otro profesional. Aunque nos tilden de papás y familiares ansiosos, que al niño hay que darle tiempo. A ver, no. Démosle la mirada de papás que nunca se van a equivocar. Jamás. Claro. Lo Exacto. Que un padre observa o una madre es raro que se confunda. Nos corren con las ansiedades. Sí, evidentemente somos ansiosos, pero claro. El tema es descubrir y apurarnos, porque cuanto más pequeños comienzan las terapias y todo el trabajo, como bien puntualizó Luis, los logros son enormes, fabulosos. Claro. Estos niños crecen y tienen unos logros enormes. La importancia de un tratamiento, del resultado de un tratamiento a largo plazo es empezar temprano. Cuanto más tardío llegue un diagnóstico, más difícil va a ser llegar a los logros. Entonces, si empezamos temprano, en muy poco tiempo vamos a ver resultados. Y eso nos va a dar confianza, eso nos va a generar más tranquilidad, que va en beneficio directo de los hijos. Porque en la medida que nosotros también estemos mejor, van a estar mejor ellos. Entonces es importantísimo esto de empezar a tiempo y no dejarse dormir. Porque aparte de la capacitación para los docentes y de las autoridades escolares, que tampoco están muchos preparados, desde una dirección, su dirección, no saben, no lo hablan al tema porque no lo conocen, pero sí el cambio de la mirada en la sociedad, porque justamente eso es lo que se lucha, el cambio de mirada. La capacitación es importantísima. Uno puede enfrentar un diagnóstico o puede enfrentar en la vida diferentes cosas de muchísimas maneras. Para mí, en mi experiencia como papá, fue muy difícil los primeros años. Fue muy, muy difícil. Yo no aceptaba el diagnóstico de mi hijo, me evadía absolutamente. Lo cuento sin ningún tipo de vergüenza. Yo salía de trabajar y no quería volver a mi casa. Me iba a caminar, aparecía caminando en diferentes lugares. Me sentaba en la plaza a llorar antes de entrar a mi casa para que en mi casa no me vieran así. Hasta que un día entendí, por suerte, que la única manera de salir adelante y de poder darle futuro y ver qué íbamos a hacer con este hijo era tomarme de esto, tomarme fuertemente de esto y empezar a combatir. Y hoy para mí se ha transformado en una pasión. Para mí, por ejemplo, hacer los grupos de encuentros en Brincar, hacer las charlas, ir a la provincia, ir a otras provincias, se ha transformado en una pasión. ¿Por qué? Porque siento que hace 18 o 19 años, cuando me tocó a mí, que estaba absolutamente solo, en el medio de la nada, me hubiese encantado que alguien me hubiese dado una palmada y me hubiese dicho, mirá, flaco, es por acá. Entonces, para mí lo importante, o para mí el fin de todo esto y de esta charla, hablar con una persona, con 5, con 30, eso se va a duplicar. Y eso en algún lado se va a sembrar y eso en algún momento se va a recoger. Entonces, eso para mí es que es la tarea realizada.